Dios le bendiga a todos los hermanos que se van conectándose, amigos, en esta noche, a un día más de consejos. Hoy tenemos a nuestro pastor como invitado nuevamente. Le damos la bienvenida a nuestro pastor, bienvenido nuevamente con nosotros. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema, le colocamos este tema 5 panes y 2 peces, amén. Acá el pastor, pues en el libro de San Lucas, salen varias anécdotas que sucedieron, como misión de los 12 discípulos, muerte de San Juan el Bautista, la confesión de Pedro y alimentación de los 5.000, amén. Pero yo pues me quiero enfocar algo, el día de hoy es acá en Lucas 9, capítulo 9, versículo 10, vamos a leer desde el 10 al 12, amén. Dice acá, pastor, dice, alimentación a los 5.000. Vueltos a los apóstoles le comentaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Amén. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Amén. Acá pues nombra mucho lo que y habla mucho de esta ciudad de Betsaida, y yo, pastor, pues le quiero preguntar principalmente algunas cosas puntuales sobre esta ciudad, siendo una ciudad donde pues estaban algunos de los discípulos del Señor. ¿Por qué en algún momento el Señor le hace como una amenaza en esta ciudad, a esta ciudad como tal, donde ya venían algunos discípulos de nuestro Señor? Bueno, Dios les bendiga. Los saludo a todos y gracias por invitarme aquí al programa y pues un medio y una forma tan importante para llegar a tantas personas, incluso personas con muchas necesidades espirituales. Pues no me refiero tanto a necesidades de esta vida, porque las necesidades de esta vida se suplen con cosas de esta vida. Y a veces las personas tienen abundancia de oportunidades y, y el problema aquí es diferente. Son necesidades espirituales que solo Dios puede suplir y llenar. Bueno, me hace la pregunta sobre la ciudad de Betsaida, y en realidad pues toma importancia esta ciudad en el sentido de que algunos discípulos del Señor, como Pedro, Andrés, Felipe, eran oriundos de esta ciudad. La ciudad de Betsaida es una ciudad que quedaba ubicada hacia el norte del territorio de Israel y ubicada sobre la parte norte del río o del mar de Galilea, donde quedaba la desembocadura del río Jordán. Y la ciudad en sí tiene un nombre que deriva del arameo, que quiere decir casa o lugar de pesca. Entonces, cuando oímos hablar de que es la casa de pesca, entendemos que allí la pesca es abundante, que hay mucha abundancia de peces y de comida, por supuesto, de oportunidades. Y lo otro es, la pregunta que me hace es, ¿por qué en un determinado momento el Señor amenaza de una manera tan severa a la ciudad y la ubica con ciudades impenitentes, incluso otras como Corazín y Capernaum y otras que son amenazadas por el Señor? Y el Señor dice que es porque no
se quisieron arrepentir, por eso las llama ciudades impenitentes, porque a pesar de que vieron tantos milagros, o muchos milagros, o algunos milagros, como el caso de la curación de un ciego, el Señor allí le dio la vista a un ciego, y en este caso la multiplicación de los peces y el pan. Pero con todo eso no se quisieron arrepentir. Amén, pastor. Así como usted lo está diciendo, viene del término arameo, casa de pesca. ¿Por qué solamente habían 2 peces ese día? Importante esta pregunta, ¿por qué si el nombre nos dice que es casa de pesca, pues nosotros entendemos que entonces era abundante allí la actividad que se ejercía en razón de la pesca, de la abundancia de pescado que seguramente las barcas y los pescadores capturaban a diario. Pero llegaron a un momento donde seguramente escasearon los pescados, no sabemos qué pasó, los pescadores se fueron, no sabemos por qué se fueron, las barcas se rompieron o qué fue lo que llevó a la ciudad a una situación tan crítica. Y esto nos dice a nosotros también, porque las personas a veces se confían demasiado en los bienes materiales y en las cosas de esta vida, y en las oportunidades de esta vida, en amigos. Pero vea usted que todo en este mundo está sometido a fallar. Todo falla. El dinero falla, los amigos fallan, la salud también. Las oportunidades que hoy tiene usted, de pronto mañana no las tenga. Y si nosotros no hemos hecho otro tipo de provisiones, o nos hemos encerrado solo en lo que tenemos, sin pensar más adelante en otro tipo de soluciones, y en este caso espirituales, pues vamos a tener muchas dificultades. Amén, pastor, así es. Hay una parte que dice acá, que dice, se retiró aparte a un lugar desierto. Ajá. Porque el Señor, si estaba de paso, estaba pasando por la ciudad, escogió el desierto, escogió preciso ese lugar? Bueno, esta pregunta es demasiado importante. Observe usted que el Señor no se detuvo en la ciudad. Seguramente muy poco tiempo o solo de paso estuvo allí y siguió adelante hacia un lugar desierto. Seguramente por el estado, la condición espiritual de la ciudad, era una ciudad que no tenía tanto afecto, tanto amor por el Señor Jesús. Como mucha gente que hay, que en verdad quieren a Dios y necesitan a Dios en un momento de crisis, de necesidades, buscan a Dios, o en un momento de enfermedad, pero no tienen ningún otro interés que les ocupe respecto a Dios. O sea, no aman a Dios, ni aman la palabra de Dios, solamente le buscan, le siguen por un beneficio, pero beneficios de esta vida, y no por cuestiones del alma, o por amor a Dios, o por asuntos elevados del espíritu. Y entonces el Señor los llevó a un desierto, y dice la Biblia que allí les predicó el Evangelio,
Y en ese lugar es donde dice la Biblia que el día ya declinaba, ya se hacía tarde y ahora vino una crisis. Así es, pastor. Vino una crisis donde ya era tarde, como dice acá en la palabra del Señor, y los discípulos le dicen, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor. ¿Por qué ellos le dan ese consejo al Señor, teniendo ellos ya autoridad también? ¿Por qué toman o por qué tienen ese sentir de decirle al Señor, diles que se vayan porque acá no hay alimento? Bueno, son como 3 preguntas que me hace ahí. Y entonces quiero tratar de responderlas de la siguiente manera. Dice que el Señor los llevó a un desierto. Cuando usted que me escucha está rodeado de bendiciones y de oportunidades y todas las cosas de esta vida le sonríen de la mejor manera y usted está bien en todos los aspectos, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, en todo está bien y las cosas le funcionan bien. Parece que la persona no tiene necesidad de Dios, no busca a Dios porque no lo necesita. Pero no es lo mismo cuando todo falla, como lo veníamos diciendo anteriormente, cuando las cosas ya no están, cuando la salud falla o el dinero falla o las oportunidades en las cuales confiábamos ya no están. Entonces en ese momento viene una crisis. Y en ese momento de crisis seguramente sea más fácil encontrarnos con Dios porque las personas están sensibles. Una persona en un momento de un diagnóstico médico negativo, donde le dicen que tiene un cáncer y que ese cáncer ya es irreversible y que seguramente ya de eso se va a morir porque no hay remedio, porque ya llegó a un estado de enfermedad terminal. Entonces en ese momento hay más sensibilidad, no solamente de parte del paciente, o sea, de la víctima que está sufriendo la enfermedad, sino de su entorno cercano, familiares. Y en ese momento es más fácil poder llegar hasta la sensibilidad, hasta lo profundo, hasta el sentimiento profundo de las personas, y en ese momento es más fácil que la persona se encuentre con Dios y que tenga un encuentro con Dios de verdad. Hay muchos casos en la Biblia, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, había mucha sensibilidad. Lázaro, amigo de Jesús, había muerto y ya era de 4 días de muerto. Había demasiada sensibilidad y fue fácil en ese momento, o fue más factible para el Señor hacer su trabajo, hablar de la resurrección, hablar de la vida futura, de la vida eterna, de la vida después de la muerte, hablar de una cantidad de cosas, porque había más predisposición en el corazón del oyente. Lo otro que me preguntaba es, ¿por qué le dicen, son los discípulos los que aconsejan a Jesús y le dicen, despide a la gente para que se vayan y busquen comida en las aldeas? Es una manera de decirle, mire, la gente tiene problemas, la gente tiene necesidades y cada uno rebúsquese como pueda. Cada uno que se abran a buscar soluciones. Es lo que hace la gente. Vivimos en un mundo egoísta, en un mundo supremamente egoísta, donde cada uno corre en pos de su propio estómago, de su propia necesidad, sin importar el dolor ajeno o la necesidad ajena. Y a veces ese mismo espíritu egoísta
a veces también puede suceder que se encuentre en las iglesias, donde cada persona piensa en el bienestar propio, pero no están pensando en el bienestar de los demás o en el bienestar colectivo, en el bienestar de la obra, en el crecimiento de la obra, en las necesidades de la obra de Dios y del ministerio y de la iglesia. Porque el ser humano se va encerrando en su propio mundo, en su propio egoísmo, y ahí se queda. Y más bien decirle a la gente que cada uno se rebusque como pueda, y al fin de cuentas no nos interesan mucho las necesidades de los demás. Lo otro, en verdad el Señor, cuando llamó a los discípulos, les dio autoridad, les dio poder, y en este caso el Señor no los llama a ellos, simplemente les pide un consejo a ver qué aconsejan, no porque Él no supiera qué hacer, sino por escuchar cómo iban a hablar o a responder ellos. Y es el Señor el que aquí sana a unos enfermos que habían ahí en esa comunidad reunida, y es el Señor el que ahora se da la tarea de multiplicar los peces y el pan para alimentar a esa población. Amén, pastor. Pues creo que esta palabra el día de hoy ha sido muy edificante. Yo sé que para las personas que esta noche nos escucharon, pues sé que les ha dejado un gran mensaje. Es momento de preocuparnos, de buscar más, de no solamente quedarnos con lo que tenemos, sino seguir dándonos conocimiento más a lo que el Señor está a la puerta de nosotros. Le doy gracias a nuestro pastor por estar esta noche nuevamente con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que compartan también estos mensajes que tenemos cada día, cada semana. Vamos a estar transmitiendo estos mensajes para cada persona, cada amigo que se está conectando. Recuerden nuestras redes sociales, estamos conectados, transmisiones también, y le agradecemos a todos los que se conectaron esta noche. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga.